Los norteamericanos sufren un shock cultural y flipan con España. Claro que flipan, pero no por lo que dice El País. Vamos a hablar de todo ello. Ha escrito un artículo en la parte de estilo de vida de El País, alguien que explica que hay un shock cultural o por qué los estadounidenses flipan con España. Y, claro, los estadounidenses que vienen a España, obviamente, pues ponen en las redes sociales las cosas que les gustan de este maravilloso país, obviamente. España es un país increíble, pero aquí, ¿qué es lo que se intenta decir? Lo que se intenta decir es, básicamente, que el gran shock cultural de los norteamericanos es que tienes sanidad pública. Que tienes sanidad pública y que no tienes que pagar por ella. Primero, uno, tienes que pagar por ella, la pagas todos los meses y por adelantado. Dos, pagas la pública y la privada si la quieres, doble. Tres, los norteamericanos también pagan por ella en un seguro que cada uno de ellos elige, sea público o privado. Todo esto, por supuesto, es para decir que aquí todo es maravilloso y que vives en esta especie de Arcadia feliz de Pedro Sánchez. Pero es interesante ver cómo no se dice en ningún sitio que los norteamericanos estén en shock ante vivir en el país con la mayor tasa de paro de la OCDE. Eso no les da shock, ¿no? Claro, entre lo de la sanidad pública que les sorprende y el shock cultural, lo que no dice es que en España han emigrado a Estados Unidos más de 180.000 personas y estadounidenses viviendo en España no llegan a 29.000. Datos del Ministerio de Trabajo. Pero lo curioso de todo esto es que dicen, oye, vamos a ver las cosas que les ponen en shock. Pues fundamentalmente es nuestra maravillosa cultura y nuestra fantástica vida social, etc. Fantástico, estupendo, estupendo. Y me parece maravilloso. Les encanta el vino de La Rioja, por supuesto, y a cualquier persona que lo pruebe. Y, bueno, pues lo que están mostrando fundamentalmente es que hay una diferencia de cultura social absolutamente normal. Pero vamos, hablar de que la vida nocturna, cultural y social en España es diametralmente diferente a la de Estados Unidos, hombre, por favor. Pero lo curioso de todo esto es que que hace muy buen tiempo y que la comida es muy buena. Pues hombre, normal, claro que sí, muy bien. Pero vamos, la comida es muy buena y hace muy buen tiempo también en California y en otros sitios, ¿no? Lo que quiero decir con todo esto es que se nos está intentando vender el cuento de que un país que lleva perdiendo posiciones en cuanto a renta per cápita con respecto a nuestros países comparables, país que era la 9ª economía del mundo y ya está en el número 15 y perdiendo puestos, al que constantemente nos están sobrepasando países de nuestro entorno que consideraríamos que eran hasta hace un poco tiempo pues menos afortunados, que tiene la mayor tasa de paro de toda la OCDE y que tiene además unos salarios muchísimo más bajos que los de Norteamérica. Un país, por otro lado, en lo que un pobre es una persona que gana 50.000 euros al año. Esto, claro, es importante porque la narrativa de decirnos que España es maravillosa, obviamente España es maravillosa, claro que lo es. El problema no es decir las bondades de España, que es lo lógico que haga una persona cuando va a otro país. Yo estoy encantado de dar las bondades de Estados Unidos o de Reino Unido o de cualquiera de los sitios donde he vivido, por supuesto. Porque una de las cosas que pasa cuando vas a esos países y vives en esos países es que pues te das cuenta de que son también países maravillosos, con gente estupenda, con una cultura genial. Y es verdad, y España también, y España también. Pero venga ya con el cuento de que aquí sufren un shock cultural con el que tienen sanidad pública cuando, obviamente, en Estados Unidos, además de sanidad pública y sanidad privada, y cuando, por supuesto, la pagas por adelantado. Y lo más importante, que no nos cuenten el cuento de que no se llevan un shock
ante la monstruosa cantidad de paro juvenil, ante las dificultades para montar una empresa, ante la brutal presión fiscal. Eso no han tenido shock estos norteamericanos, curiosamente. O sea, la presión fiscal que sufre un norteamericano al venir a España no es ni normal, porque claro, ellos pagan muchísimos menos impuestos para salarios además mucho más altos. Por lo tanto, lo importante en todo esto es, España sí, es un sitio maravilloso. España es un país genial, de gente genial, con un tiempo maravilloso, una gastronomía increíble, un turismo fantástico y una cultura espectacular. Absolutamente lo es. Pero el shock cultural para los estadounidenses que vienen a España no es lo bien que va todo, sino que han venido, desafortunadamente, a un país que está muy lejos de su potencial de crecimiento, de empleo y de oportunidades. Y que encima, con esta propaganda, lo único que están haciendo es empeorarlo. Ojalá hubiera más de 29.000 norteamericanos en España y ojalá tuviésemos más de lo que tiene Estados Unidos y menos de lo que nos impone Pedro y Yolanda. Que no te engañen.